¿qué tal muchachos? Excelente día. Espero se encuentren muy bien el día de hoy y les saludo como siempre su maestra Luceli para comentarles que el día de hoy vamos a revisar un nuevo tema que corresponde a la unidad número 3 de su materia cálculo vectorial. Bueno, el tema que vamos a revisar es derivada de una función vectorial. Aquí, como ustedes observan, acá tenemos algunas curvas en donde nosotros podemos observar que esta es la representación gráfica de una función vectorial. Pero en este tema vamos a ver cómo es que se realiza la derivada de una función de tipo vectorial. Ahora, nada más como recordatorio, las derivadas de una función vectorial se realizan muy parecidas a las derivadas que hemos visto en cálculo diferencial. Cambia aquí un poquito nada más en cuanto a que hay que derivar componente a componente, pero se realiza de la misma manera. Entonces, el objetivo del día de hoy es que ustedes conozcan y resuelvan ejercicios de la derivada de una función. Bueno, entonces vamos a ver ahora sí la definición de la derivada de una función vectorial. Bueno, por definición, según el libro de Larson, de cálculo de varias variables, la derivada de una función vectorial la vamos a definir como, nosotros ya sabíamos en el tema 1 que R de t representaba o notaba a lo que es una función vectorial. Ahora, con el apóstrofe, aquí como se observa aquí, el apóstrofe significa pues derivada. Entonces, la derivada de la función vectorial va a ser igual a el límite de la función vectorial r, que multiplica a t por el incremento de t, menos r de t entre el incremento de t. Todo esto cuando el incremento de t tiende a 0, siempre y cuando t exista. Entonces, si la derivada existe para todo c, es decir, para toda curva, en un intervalo cualquiera, entonces r obviamente va a ser derivable en ese intervalo. Intervalo, recordemos que lo vamos a representar con una letra I mayúscula. En este caso, lo que son las derivadas de funciones vectoriales, lo podemos representar con intervalos cerrados y considerando obviamente los límites como límites unilaterales. Bueno, entonces vamos a revisar cómo realizaríamos la derivada de una función vectorial. Vamos a revisar un ejercicio ya de cómo derivar. Bueno, como les venía comentando, entonces vamos a revisar este primer ejemplo que dice así. Dice, hallar la derivada de cada una de las siguientes funciones vectoriales. Bueno, tenemos acá dos funciones vectoriales que es r de t igual a t cuadrada y menos 4j. Y también tenemos una segunda función vectorial que dice r de t igual a 1 entre t y más logaritmo natural de tj más e elevado a la 2tk. Bueno, en este caso tenemos una en R2 y esta en R3. Aquí me gustaría aclararles algo muy importante, muchachos, que como ya les había comentado en clases pasadas, tanto I como J representan únicamente, no representan ningún valor numérico, únicamente ni otro valor diferente, sino únicamente nos representa cada componente de la función vectorial, es decir, la letra I nos representa o nos denota que corresponde a X, la letra J nos denota que representa Y y la letra K a Z. Entonces, eso es muy importante hacérselo saber. No es que no mostremos interés en cada una de ellas, tanto en I, J y K, sino más bien que vamos a trabajar las derivadas. ¿Cómo las vamos a trabajar? Pues las vamos a trabajar como las trabajábamos en cálculo diferencial. Por eso es que en este momento, si es que están tomando clase conmigo, les voy a pedir de favor que en Ebate
ahí está un formulario que dice formulario de derivadas e integrales, para que lo tengan a la mano por si ya se nos olvidaron algunas derivadas y para poder recordarlas. De igual manera, si por algún momento estás revisando este video, te sugiero que le des stop al video y que regreses a una página de internet y ahí por favor descargues las reglas de derivadas y las reglas de integrales, porque sí las vamos a utilizar más adelante las de integrales, por el momento únicamente las de derivadas. Bueno, una vez que ya le diste stop al video, entonces vamos a continuar con lo que es la derivada de cada una de estas funciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la diferencia entre una derivada de función vectorial y una función de números reales? Bueno, la única diferencia es que en funciones vectoriales vamos a derivar componente a componente, es decir, primero la componente de y y luego la componente de j. Es la única diferencia, pero se deriva igual que en cálculo diferencial. Bueno, entonces como nosotros sabemos, para poder derivar r de t, entonces reescribimos nuevamente. La solución sería r derivada de t, ponemos aquí el apóstrofe, va a ser igual a, y ahora derivamos la componente de y, que sería, recordemos que aquí imaginariamente t tiene 1, por lo tanto sería 2 por 1 a 2, de ahí se obtiene este 2, y ahora aquí a 2 le vamos a quitar 1 por definición de derivada, entonces sería 2 menos 1, 1. Y se reescribe la t y se le coloca, o no puede colocarse el exponente 1, y únicamente se reescribe y, que repito, la notación y únicamente representa que este corresponde a x. Después sería menos, colocamos el menos, y ahora calculamos la derivada de 4. Recordemos que la derivada de una constante no existe, por lo tanto sería 0j. Ya nada más escribimos la j. Esto va a ser igual a, por lo tanto, el resultado final de la derivada sería 2ti. Ya no colocamos 0j, pues porque no tiene ningún valor. Entonces, así es como obtenemos la primera derivada. Ahora, vamos a ver cómo resolveríamos este segundo ejercicio. Pues muy fácil. Primero, vamos a reescribir r de t, lo volvemos a reescribir. La función r de t va a ser igual a 1 entre t. Recordemos que t, cuando está en la parte inferior, es decir, dividiendo a un número, es como si tuviéramos 1t elevado a la menos 1. Es exactamente lo mismo que tener esta expresión, por eso la vamos a cambiar por un momento a esta expresión con un exponente negativo. Y colocamos la notación de y. Después sería más. El logaritmo natural de t lo volvemos a escribir, logaritmo natural de t, y volvemos a reescribir la componente j, más, nuevamente volvemos a reescribir porque aquí todavía no estamos derivando, elevado a la 2tk. Entonces, únicamente, lo único que hicimos en este paso fue convertir el 1 entre t a t a la menos 1. Ahora, por regla de derivada, recordemos que siempre se van a multiplicar el exponente con el número que está acá. Entonces, lo que hacemos es poner la derivada, ahora que ya ponemos el apóstrofe, y sería la derivada de r de t va a ser igual a, más por menos nos va a dar menos, 1 por 1, nosotros sabemos que es 1, se coloca la t y sería menos 1, recordemos que por definición siempre se le resta menos 1, entonces sería menos 1, nos daría menos 2, y entonces ya tenemos la primera componente derivada, más, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de t? Bueno, nosotros recordamos que la derivada es 1, si quieren revisarlo en las tablitas de derivadas que tienen ahí, 1 entre t, por si ya no nos acordamos, sería 1 entre t, y únicamente reescribimos la componente j, más, de igual forma revisamos nuestras tablitas de derivadas que tenemos ahorita en nuestra mano, y
Recordemos que cuando vamos a derivar una función exponencial elevado a la 2t, de igual forma se multiplica el exponente numérico por el valor que tenemos aquí, sería 2 por 1, 2, y se pasa y el exponente 2 elevado a la t. Entonces sería k. Y ponemos la componente de k. Entonces aquí ya acabamos de hacer la derivada. Y esto que tenemos aquí arriba es exactamente lo mismo que aquí abajo. La única diferencia es que ahora esta componente, la componente de y, que sería t a la menos 2, la vamos a convertir a positivo. Es como nuestra vida. Todo lo negativo hay que convertirlo a positivo, y para convertirlo a positivo recordemos que el menos se pasa tal y como está, el 1 es este 1 que está aquí y se pasa dividiendo t a la menos 2, se pasa dividiendo al 1, t al cuadrado, perdón, y quedaría como 1 entre t cuadrada y más 1 entre tj, se pasa nada más tal y como está, y nuevamente reescribimos o pasamos tal cual está, más 2e elevado a la 2t, que es la componente k, y reescribimos componente k. Y entonces esta sería nuestra derivada final. Y hasta aquí lo único que hemos hecho es derivar la función en R2 y en R3. Si se dan cuenta, se sigue el mismo sentido y la misma forma como en cálculo diferencial. Bueno, pero vamos a ver otro ejemplo más para que quede mucho más claro. Vamos a ver otros ejemplos. Bueno, aquí dice ejemplo 2. Dice, para hallar la función vectorial, la derivada de la función vectorial r de t igual a coseno de ti más seno de tj más 2tk. Nosotros recordemos que siempre vamos a derivar componente a componente, es decir, primero coseno de t, después seno de t y finalmente 2t. Eso es para sacar su derivada. Ahora, en este ejemplo vamos a ver las derivadas de una función vectorial, pero de orden superior. Y vamos a imitar, digo imitar porque es lo que se hace, vamos a imitar cómo derivábamos en una función cuando decíamos en cálculo, calculen la segunda derivada de la función. Lo que hacíamos era obtener, primero derivábamos y después el resultado que obteníamos lo volvíamos a derivar para la segunda derivada, para la tercera derivada de igual forma. Entonces aquí lo que vamos a hacer es realizarlo de la misma manera. Y primero el inciso A nos está pidiendo que es la primer derivada, porque nada más tenemos una apóstrofe, entonces ponemos r de t derivada va a ser igual a, repito, por favor, si aún no habíamos sacado nuestras fórmulas de derivadas, les solicito que en este momento pongan stop y que tengan ahí su formulario de derivadas. Entonces sería la derivada del coseno, si recordamos, la derivada del coseno de t va a ser menos seno de t, entonces colocamos únicamente menos seno de t y obviamente a qué componente pertenece. Es muy importante colocarle las componentes y después más la derivada de seno, nosotros sabemos que es coseno, por eso sale coseno de t y ponemos su componente j, más la derivada de 2t, nosotros de igual forma en nuestro formulario sabemos que la derivada de 2t sería 2, entonces sería 2 y ponemos la componente que es k. Entonces esto representa a x, esto a y y esto a z. Únicamente es lo que nos representan. Ahora observemos aquí. El inciso B nos dice que hay que calcular la segunda derivada. Bueno, ¿por qué la segunda derivada? Pues acá no nos está diciendo, ¿no? 1, 2. Al tener dos apóstrofes significa segunda derivada. Entonces vamos a calcular segunda derivada de la misma función. Entonces sería la segunda derivada de r de t va a ser igual a... Ahora, como aquí ya calculamos la primera derivada, pues de esta misma ya nada más vamos a encontrar la segunda derivada. Sería menos, este menos se pasa tal y como está, y buscamos en el formulario cuál es la derivada del seno. Efectivamente es coseno de t, entonces colocamos coseno de t y colocamos y.
Después ponemos la derivada del coseno de t, que es nuestra segunda componente. Entonces, la derivada del coseno, según nuestro formulario, sería menos seno de t, porque menos seno, ahí lo pueden encontrar en las fórmulas, entonces se pondrían menos seno de t y colocaríamos j, más la derivada de 2, recordemos que la derivada de una constante no existe, por lo tanto sería más 0k. Finalmente, nos quedaría como menos coseno de ti, lo volvemos a reescribir, menos seno de tj sería la segunda derivada, porque ya no se coloca el 0k, pues porque no representa aquí ningún valor. Entonces, hasta ahí tendríamos la segunda derivada. El inciso C nos dice, aquí abusados, vamos a encerrar, para que no nos equivoquemos, la primer derivada, su resultado lo vamos a encerrar. Este resultado, y si ustedes están tomando nota, les pido de favor que de igual forma lo vayan haciendo conmigo. Ahora, tenemos aquí primer derivada, segunda derivada. Ahora aquí en el inciso C nos está pidiendo que obtengamos el producto punto de la primer derivada de r de t por el producto punto de la segunda derivada de r de t. Bueno, como nosotros sabemos, una función vectorial sí podríamos encontrar su producto punto. ¿Por qué sí podemos encontrar el producto punto? Porque al final de cuentas estamos teniendo aquí las componentes de un vector que sería i, j y k. Por lo tanto, al hacer el producto punto entre este resultado y este, lo que haríamos sería lo siguiente, sería multiplicar seno de t por coseno de t. Aquí multiplicaríamos menos por menos. Vamos a multiplicar, recuerden que para el producto punto se multiplicaba componente a componente. Entonces voy a colocarles en color verde cada una de las componentes. Entonces sería menos seno de ti con menos coseno de ti. Se tiene que ir multiplicando componente a componente. Entonces multiplicamos menos por menos, nos daría más. Por eso es que ya no se coloca o se deja así. Seno de t por coseno de t. Ya lo dejamos indicado. Después sería multiplicar ahora, les voy a poner de otro color para que lo vayan identificando ustedes. Ahora sería multiplicar la componente de j. Entonces sería la componente de j, la vamos a multiplicar con la componente de j de este lado. Entonces sería, primero multiplicamos el signo para no equivocarnos. Entonces sería más por menos nos da menos y sería coseno de t por seno de t, sería representarlo como seno por coseno de t. Ahora, si se dan cuenta aquí, tenemos seno de t por coseno de t menos seno de t coseno de t. Si se dan cuenta, como son iguales, aquí al restarlos nos queda como resultado 0. Entonces, el producto punto de la primer derivada por la segunda derivada de la misma función nos da como resultado 0. Si recuerdan, decíamos que cuando el producto punto entre dos vectores era igual a 0, ¿qué era lo que obteníamos? Efectivamente, obteníamos que los dos vectores, es decir, este que les voy a mostrar con el cursor, que al final de cuentas nos representaría este vector, junto con este, sería de forma tal que únicamente tenemos tres casos, recordemos. El primer caso es que si el producto punto es igual a 0, entonces los vectores son ortogonales, es decir, que forman un ángulo de 90 grados. Entonces, tanto este con este forman un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí ya tenemos el inciso C solucionado. Y finalmente el inciso D nos dice que vamos a calcular el producto cruz. Aquí está el símbolo producto cruz de la primera derivada por la segunda derivada. Aquí nada más como introducción, recordemos que la primera derivada siempre se define como la velocidad. Entonces, este es el vector de velocidad de la trayectoria que llevaría esta curva vectorial.
Y esta representaría la curva de la aceleración o el vector de aceleración. ¿Por qué? Porque recordemos que la primera derivada la podemos revisar o la podemos ver como la velocidad y la segunda derivada como la aceleración. Entonces ahora vamos a obtener el producto cruz. ¿De quién? De igual forma de los dos vectores. Ahora aquí ustedes dirán, ¿y por qué ya no multiplicamos K? Pues porque nos va a dar 0. Aquí un comercial, a ver, aquí un paréntesis. Este 2, si lo multiplicamos por 0, aquí si no está acá significa que es 0. Por lo tanto, 2 por 0, 0. O sea que por eso es que ya no lo tomamos en cuenta. Bueno, ahora aquí, vamos, para hacer el producto cruz de la función vectorial de la velocidad, del vector velocidad con el vector aceleración, vamos a colocar la primera derivada de r de t, producto cruz, con la segunda derivada de r de t va a ser igual a, recordemos que para poder calcular el producto cruz, siempre armamos una matriz en donde colocamos I, J y K. Y ahora ponemos en el primer renglón, vamos a colocar los valores de cada componente, que sería menos seno de t, coseno de t y 2. En ese orden, cada una de las componentes. Y el segundo vector sería el resultado de la segunda derivada. Entonces sería menos coseno de t, que es este valor, menos seno de t, y k, como no aparece aquí, pues sería 0. Ahora, nosotros recordemos que para hacer el producto cruz, vamos a eliminar renglón y columna. Vamos a eliminar renglón y columna de la primer componente, que en este caso sería, y entonces eliminamos el renglón y la columna. Y al final nos quedarían estos cuatro componentes, que sería coseno de t, 2, menos seno de t y 0. Y se coloca I. Después, menos, aquí ojo, recuerden que era la regla que yo les compartía, era primero más, después menos y después más. De ahí el más que está aquí imaginariamente salió de esta regla, el menos de este signo y el más de este otro signo. Entonces ahora ya tenemos aquí para obtener el componente de I. Ahora vamos a sacar para el componente de J. Entonces de igual forma para J eliminamos renglón donde se encuentra J y columna donde se encuentra J. Y entonces al eliminar renglón y columna nos quedaría seno de t menos seno de t, 2, esos valores nos quedarían en el primer renglón, y en el segundo renglón nos quedaría menos coseno de t y 0 nos quedaría en el segundo renglón. Todo esto en mi matriz de cofactores, y después pondríamos j. Y después más, y ahora vamos a poner para obtener el determinante de k. Y para eso, de igual forma, vamos a eliminar el renglón donde está acá, que en este caso sería el primer renglón, y la columna donde se encuentra acá. Por lo tanto, nos quedaría como el primer renglón menos seno de t, coseno de t, y el segundo renglón menos coseno de t, menos seno de t. Todo esto de mi matriz que pertenece a la componente k. Ahora, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es obtener ahora nuestro determinante. Recordemos que para obtener un determinante de 2 por 2 se multiplican estos valores de esta manera, y nos quedaría como coseno de t por 0 nos daría 0, ¿no? Ahora, vamos a multiplicar ahora al revés, multiplicamos cruzado, sería menos, de por sí este menos va de por sí de mi fórmula, menos, y ahora seno de t por 2 sería, pero aquí ojo, aquí este menos va a multiplicar a este 2, entonces sería menos por más nos va a dar menos, no se les olvide, repito, este menos es de por sí de mi fórmula de determinantes, entonces sería menos 2 seno de t. Y por esa razón nos queda aquí como resultado 0, pues ya no tomamos en cuenta, menos por menos da más, aquí nos aparecería más,
2 seno de t y pertenece al valor i, ¿no? Entonces, así es como obtenemos este primer resultado. Y ahora, para obtener el segundo resultado, lo que hacemos de igual forma es multiplicar cruzado este por este valor, que sería menos seno de t por 0 nos va a dar 0 nuevamente. 0. Pero este menos, ahorita lo vamos a multiplicar. Entonces, acuérdense de este menos. Lo vamos a encerrar en color azul para que nos acordemos de este menos. Y ahora vamos a multiplicar al revés. Bueno, este menos es de por sí de mi fórmula de determinante y nos quedaría como menos por más nos va a dar menos coseno de t por 2 nos daría 2 coseno de t. Lo único que estamos haciendo es haciendo la multiplicación pertinente para obtener el determinante. Todo esto es de j. Por lo tanto, ahora aquí multiplicamos el signo, este por este signo nos va a dar más, menos por menos nos va a dar más, y este más por este menos nos da este menos, por eso nos da menos 2 coseno de t, j. Y finalmente, ¿de dónde obtenemos k? Bueno, del último valor, de la última matriz, que vamos a calcular nuevamente su determinante. Si se dan cuenta, está muy fácil. Lo único que estamos haciendo aquí es haciendo uso del producto cruz y de la derivada. Entonces, de igual forma, multiplicamos primero cruzado. Entonces, nos quedaría como menos por menos nos daría más. Seno por seno nos quedaría seno cuadrado. Y escribimos seno cuadrado de t. Ahora, este menos, recuerden que de por sí va por fórmula de determinante, entonces sería menos por más nos da menos, coseno por coseno nos daría nuevamente, aquí ponemos coseno cuadrado de t. Al colocar coseno cuadrado de t, aquí, nos quedaría esto como seno cuadrado de t, lo reescriben únicamente tal cual está, seno cuadrado de t, y ahora aquí únicamente van a multiplicar el signo, por favor, vamos a multiplicar los signos, menos por menos da más, y coseno cuadrado de t lo bajamos tal y como está, coseno cuadrado de t. Y esto va a ser igual a, por identidad, si recuerdan, por identidad pitagórica, y si ya no se recuerdan, en el mismo formulario que les he adjuntado en EvaTech, ahí mismo viene las identidades trigonométricas. Entonces, ¿por qué? Porque las vamos a utilizar. Por identidad pitagórica, nosotros sabemos que seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t va a ser igual a 1. Si ustedes observan ahí en su fórmula, va a ser igual a 1. Por lo tanto, aquí ya nada más esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, nada más pondríamos 1, y que es la componente de k. Y con esto prácticamente estaríamos terminando el ejercicio que nos dice que requeríamos encontrar el producto cruz de la primera derivada de la función por la segunda derivada de la misma función vectorial. Nos quedaría como 2 seno de ti menos 2 coseno de tj más 1k. Esto representado gráficamente nos quedaría que la nueva función que estamos obteniendo, la nueva función vectorial, es ortogonal, es decir, es ortogonal a la primera derivada y a la segunda derivada, es decir, forma un ángulo de 90 grados. Y con eso estaríamos terminando. Nada más como comentario final, muchachos, déjenme comentarles que este sería el resultado final. Y la velocidad, recuerden que nada más como comentario, la velocidad y la aceleración
son perpendiculares, pero en el punto más alto de la trayectoria, ¿eh? Eso es algo muy importante que se los quería aclarar. Y también aclararles que la aceleración es constante tanto en magnitud como en dirección, la aceleración. Entonces, y de igual forma, únicamente va a ser, repito, son perpendiculares u ortogonales solo en el punto más alto de la trayectoria, únicamente en este punto como se observa aquí. Y con esto estaríamos terminando. Jóvenes, agradezco mucho que hayan estado el día de hoy conmigo viendo este video de derivadas y de igual manera, si tienen alguna duda, por favor escríbanme en el foro de dudas, o si vieron este video y no les doy clase, pueden escribirme en comentarios en el mismo video de YouTube o bien al correo lucy-s13@hotmail.com. Agradezco mucho su atención, jóvenes, que tengan un bonito día y estoy a sus órdenes. Gracias.